Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Esta noche le damos gracias al Señor por una oportunidad más que Él nos concede de poder estar en su presencia, siempre con el corazón dispuesto para recibir de parte de Él sus bendiciones. Usted que está en su trabajo, usted que está ahí en su hogar, sea bienvenido. Agradecemos a Dios todo su amor y su bondad para con nuestras vidas. Vamos en esta noche a orar, pero también quiero darle la oportunidad a mi esposa para que ella les dé la bienvenida. Amén. Que les bendiga, hermanos, en esta noche. Le damos gracias al Señor por cada una de sus vidas y por el espacio que siempre usted da para que podamos estar en su hogar, con su familia, orando y dándole las gracias al Señor por toda su bendición. Bienvenidos y Dios les bendiga. Amén. Antes de orar, quiero decirles que este es el último programa que vamos a grabar desde esta página. El próximo programa que vamos a grabar estará siendo desde la fanpage de su servidor, que se llama Pastor Milton Juárez. Agradezco a los hermanos que han tomado a bien trasladarse a esa página, ya que esta página es limitada, solamente logra llegar a 5,000 personas. Entonces queremos, hermanos, que el evangelio se expanda aún mucho más, y en la fanpage pues eso es para todo el mundo, o sea, todas las personas lo pueden ver. Así es que, hermano, le pido de favor que se traslade. Si usted está agregado en la lista de amigos de su servidor, que son 4,960, casi los 5,000, le invito a que se traslade a la página de su servidor, a la fanpage, que se llama Pastor Milton Juárez, que es la misma que estábamos usando con la foto de Restaurando Vidas y Matrimonios. Así que agradezco, ya hay como 150 hermanos que ya se trasladaron, de 412 que teníamos, hoy ya estamos por 500, casi llegando a los 600. Esperamos pues que en el lapso de esta semana, si Dios permite, se pueda sobrepasar los 1000 y pueda llegar todo el número de los amigos y seguidores que tenemos en la página puedan trasladarse a la fanpage. Amén. Así es que, hermanos, queremos hacer las cosas de la mejor manera, Amén. darle una mejor atención a través de la palabra, poder ver las peticiones y ver pues cómo la palabra del Señor está corriendo a favor de su pueblo y del mundo entero. Amén. Oremos al Señor para que Él nos bendiga, que Él nos ministre desde el principio hasta el fin. Cierre sus ojos y digámosle: bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, soberano Dios, por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres. Te adoramos, Señor amado, por tu fidelidad. Ahora, Señor, que nos acercamos a tu presencia y vamos a estudiar tu palabra, Señor, este tema tan interesante. A través, Señor, de tu palabra queremos ver cómo tú demandas. Y, Señor, puedes restaurar los matrimonios, puedes restaurar los hogares. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Dios mío, que mientras tu palabra, Señor, es estudiada, predicada, tu presencia, tu espíritu se mueva, Señor, a favor de cada vida. Fortalece a los que están débiles. Señor, ayuda a los que están teniendo problemas. En el nombre de Jesús, toda desaveniencia se va en el nombre de Jesús. Y que tu gloria descienda, Señor, sobre cada familia. Padre, en tus manos ponemos este momento, Señor, de devoción delante de tu presencia. En el nombre de Jesús atamos toda fuerza del maligno, toda obra de las tinieblas, y que tu gloria, tu presencia inunde los hogares y las familias. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer, hermanos, una porción de la Escritura. Esta noche lo vamos a hacer en el libro de Proverbios, capítulo número 18. Y vamos a leer del versículo número 21, 18, 21. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Repito el 22, el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Hermanos, cuando
vemos en esos versículos que hemos leído dos aspectos muy importantes. El primero tiene que ver con las expresiones, las palabras que proferimos, y dice la Escritura que tienen un impacto tremendo en lo que nosotros declaramos, en lo que nosotros hablamos. No voy a hablar, hermanos, acerca del declaratismo que muchas veces se enseña, donde dice, declare esto, declare el otro. No, sino que me voy a referir más bien a aquellos elementos a través de los cuales la vida de las personas, hermano, llega a tener una clara comprensión de lo que es la voluntad de Dios para sus vidas, para sus matrimonios, y en base a ello ellos proclaman, expresan su deseo de poder mantener la estabilidad y armonía dentro del hogar. Todos los pastores somos llamados a promover la restauración matrimonial, y ese es el tema, la restauración matrimonial. Nosotros como ministros del Evangelio nunca debemos aprobar desde ningún punto de vista el divorcio de un matrimonio. ¿Por qué razón? Primero, porque la mayoría de las personas que incurren en infidelidad y terminan en un divorcio, prácticamente quedan en ellos heridas terribles. Heridas, hermano, que jamás van a poder cerrar y no las van a poder superar todo el resto de su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros empezamos a hablar con respecto al futuro de nuestros matrimonios, pues uno tiene que hacerlo en base a los principios y las bases que la palabra de Dios nos enseña. Eso nos permite a nosotros el poder poner bases sólidas a través de las cuales nosotros, por ejemplo, si yo digo, yo amo a mi esposa y yo quiero vivir con ella todos los años de vida que Dios me conceda, envejecer con ella, amarla, respetarla, eso agrada a Dios, eso lo aprueba Dios. Y por eso dice que el que habla positivamente, los frutos que va a recibir serán positivos. Si se habla negativamente, algunas personas recién casadas dicen, no, pues yo por el momento estoy con esta mujer, a ver si funciona. Y si se casaron y ahora están diciendo, a ver si funciona, están partiendo de una expresión de inseguridad. Es decir, no tienen la garantía y la seguridad de que Dios los puede sostener hasta la muerte. Entonces, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Por otra parte, cuando el otro versículo, el 22, dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, lo que nosotros debemos de entender es que lo que Dios hizo al permitirnos llegar al matrimonio fue mostrarnos su amor, su benevolencia, su compasión. Y nosotros no podemos desde ningún punto de vista echar a perder toda la benevolencia, toda la bondad que Dios, hermano, ha derramado sobre cada una de nuestras vidas. Nosotros, hermano, debemos de ser agradecidos y jamás debemos de usar ni tan siquiera en broma la palabra divorcio de nuestros labios. No debe de salir esa palabra divorcio de nuestros labios, por muy molesto, por muy enojado que el hombre esté, por muy enojada que la mujer esté, no debe de proferir la palabra divorcio, porque el enemigo oye sus palabras, las toma y empezará a tener herramientas para trabajar en ese matrimonio y terminar destruyéndolo. Tengamos mucho cuidado con eso, porque lo que hablamos, si lo hablamos en términos positivos para nuestra vida, nos van a beneficiar. Si hablamos en términos negativos, de separación, de divorcio, entonces esos van a ser los resultados que se van a obtener de esas expresiones que se tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia, hermanos, es bien clara que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros debemos de saber que si nuestro corazón está herido, está dañado, todo lo que va a salir de ese corazón dañado y herido será cosas malas, cosas dañinas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo eso para que nosotros podamos vencer
cualquier tentación, cualquier problema que tengamos, lo vamos a vencer en el nombre del Señor, porque habrán convicciones en nuestros corazones. La Biblia dice, hermanos, en Mateo capítulo número 26, versículo número 41, dice la Escritura, hermanos, cuando el Señor subió al monte y estaba orando, Él le dijo a sus discípulos que oraran, que velaran, porque Él quería librarlos de la tentación. Y le dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero orad, dijo el Señor, oren. Es decir, yo lo dije en el programa anterior, que el matrimonio está constituido por dos personas que son pecadores, que han sido restaurados por el Señor, pero no dejan de ser humanos, no dejan de ser carne. Entonces, cuando la persona está analizando una separación, un divorcio, se entiende desde el punto de vista humano. Pero para esa debilidad humana, cuando los cónyuges han incurrido no solamente en una tentación, han cedido a la tentación, se han sido infieles, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si la tentación los venció y los llevó a accionar, ahora lo que tienen que hacer es arrepentirse de todo corazón. Fíjense que el Señor les advirtió aquí en Mateo 26:41 a los discípulos que tenían que orar, que ellos tenían que vencer la debilidad, y al igual que todos los cristianos, que nosotros decimos, hermano, ore por su matrimonio, hermano, ore por su esposa, ore por sus hijos, ore por su vida, ore por toda su familia, las personas hacen caso omiso. Y entonces resulta que de repente vienen con grandes problemas que no hayan que hacer, no les hayan solución, y entonces se sienten débiles. Y a veces ya vienen con pecados de adulterio, con pecados cometidos. Y entonces cuando ellos vienen en esa condición, ¿qué es lo que se necesita? Buscar una restauración para estas personas. Jesús se los advirtió, ellos no prestaron atención, no obedecieron, se mantuvieron débiles, y cuando la tentación llegó, Pedro negó al Señor. Todos lo abandonaron. Sin embargo, la Escritura señala en Juan 21 que el Señor restaura a Pedro, lo vuelve a levantar. ¿Pero por qué lo levantó? Porque hubo un verdadero arrepentimiento. Amén. Cuando ha habido, hermanos, infidelidad en el matrimonio y se espera o se está luchando por una restauración, lo primero que se debe de buscar es que la persona que ha ofendido en su matrimonio, o sea, el victimario, no la víctima, aunque la víctima tiene que orar para que el Señor toque el corazón del victimario, tiene, hermano, que expresar su arrepentimiento primero delante de Dios y luego pedir perdón a las personas que ha ofendido. En este caso es precisamente a Dios y luego a su familia. Esa es una actitud positiva, es una señal positiva para que haya una verdadera restauración. No puede haber restauración si no hay arrepentimiento. Y dentro de los matrimonios de los hijos de Dios no se debe de regalar el perdón. ¿Cuántos matrimonios se están destruyendo porque se han acostumbrado a ser como masoquistas? Me hacen, te hago, me hace, te hago, te perdono, me perdonas, seguimos en lo mismo, y por último esos matrimonios terminan destruidos porque no pusieron una base sólida para poder vencer las tentaciones y para poder tener un verdadero arrepentimiento y por ende una verdadera restauración. Entonces tenga cuidado, porque cuando la Biblia dice que el hombre, que el ser humano es débil, pero también da la clave que hay que orar. Y si ya se cedió al pecado, si ya se cedió a al montón, hermano, de situaciones difíciles que enfrenta, entonces tiene que arrepentirse. Pero arrepentirse de todo corazón. Amén. Otro elemento que es importante es, hermano, buscar la consejería. En Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Oiga, en la multitud
de consejeros, pero le voy a leer el 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es decir, si no hay dirección sabia, el pueblo caerá, dice. Los matrimonios caerán, mas por la multitud o en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando una persona en medio de sus problemas y conflictos aprende a pedir consejo, aprende a buscar no al vecino que tiene más líos que a saber qué, no buscar a la vecina chambrosa que solo viendo novelas pasa, no, buscar personas sanas, personas, hermanos, que tengan buen testimonio. Amén. Si yo tuviera problema con mi esposa, yo no buscaría aquel que está todo mediocre, aquel que ya se está divorciando, aquel que ya anda pateando el cable, como decimos. Yo buscaría un hombre sabio, Amén. que tenga valores y que los esté poniendo en práctica, que valorice su matrimonio, su hogar, su esposa. A él buscaría yo. Amén. O sea, porque, hermano, como la Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos se van a ir al hoyo. Entonces, si una persona está destruyendo su hogar, su matrimonio, entonces lo más probable es que él me va a hablar desde el punto de vista de su debilidad y no me va a dar a mí una solución para mi matrimonio. Entonces, yo tengo que buscar personas que realmente estén conectadas con Dios, que tengan valores, hermanos, practicados en sus vidas. Y eso me va a inspirar a mí, porque él me va a decir, mire, yo hice esto, en esos problemas yo hago esto, y nosotros también tenemos problemas, pero hacemos esto, oramos al Señor, pedimos consejería, Amén. nos alimentamos en la palabra, Sí, amén. nos orientamos bien. Entonces eso, hermano, va a ayudar a una restauración, pero no buscar personas que realmente no le van a poder ayudar. Amén. Entonces, quiero señalar algunos puntos, hermano, que creo que son los más importantes para que exista una verdadera restauración en un matrimonio que ha caído en el pecado de adulterio. Ya mencioné el primero de ellos, que es el arrepentimiento. Toqué otro, que es precisamente la consejería. Ojo con esto, hermano. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, eso se debe de hacer en frente de las autoridades de la iglesia. Amén. No es que la persona se siente dolida, yo me siento mal por lo que te hice, y pues mira, pues yo lo lamento. No, no se trata de eso. Se trata de que hayan bases sólidas. Amén. Leí un testimonio de un hombre que era un gran criminal, pero jamás lo podían enjuiciar porque siempre en sus declaraciones terminaba convenciendo a los jueces de que era inocente. Porque él lloraba enfrente de los jueces y decía, soy inocente, y los convencía. Pero hubo un hombre que se dedicó a estudiar el comportamiento humano, las fases del rostro, los ademanes, los gestos, cómo se pone el rostro cuando está dolido sinceramente y cómo se pone el rostro cuando todo era una farsa, cuando era algo fingido. Y entonces él observó, se acercó mucho al imputado, al criminal, y se le quedó viendo fijamente y pidió que le pusieran una cámara que enfocara todos los ademanes y los gestos de su rostro. Él ya había engañado a muchos jueces, pero ahora este abogado, este fiscal, podía ver los gestos. Entonces, después de que terminó la declaración, se fueron a un cuarto y efectivamente el hombre había llorado amargamente. Pero le dijo, póngame en una pantalla grande las imágenes del imputado. Y cuando las pusieron, él empezó a ver y se las fueron acercando. Y empezaron a ver que cuando las lágrimas estaban saliendo, los gestos que él tenía en su rostro eran de risa. Se estaba riendo. Y entonces, así a simple vista no se miraban. Pero ahora este hombre que había estudiado todo eso podía percibir que realmente era algo ficticio. Era algo no real. Y con esa base lo lograron incriminar y lo enjuiciaron.
Pero imagínense qué tremendo es que el ser humano es capaz muchas veces de fingir dolor y de engañar a la esposa, engañar a los hijos, engañar al jefe. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Y entonces muchas veces esas lágrimas, como decimos, son lágrimas de cocodrilo, son lágrimas fingidas. Entonces hay que tener mucho cuidado, que para que haya una verdadera restauración debe de haber un verdadero arrepentimiento. Y que no hayan ahí, cuando usted vea lloriqueos y todo eso en medio, mire, déjenlos que lloren, que hagan ahí todo el drama. Pero ya cuando estén en su sobriedad, hay que hablar claramente con las personas. Mire, aquí no se trata de llorar, aquí se trata de poner bases. Hermano, ¿va a dejar la mujer con la cual usted ha sido infiel? ¿Va a dejar el hombre con el cual usted le ha sido infiel a su esposo? ¿Va a cortar con esa relación o no va a cortar? Porque si no va a cortar, en vana es la consejería, vana es la instrucción. Entonces tiene que haber una determinación. ¿Y qué medida va a ser? Bueno, entonces, si usted cayó con su compañera de trabajo, entonces tiene que cambiar de trabajo. Pero es que yo no puedo. Tiene que hacerlo. Si es que ama a su esposa, si es que ama a sus hijos, si quiere una verdadera restauración. Porque muchos quieren restauración, pero siguen exponiéndose al pecado. Siguen visitando al amante, siguen visitando a la amiga íntima, siguen visitando al amigo íntimo. Y de esa manera no puede haber restauración. Es más, el Señor, cuando alguien se arrepentía, le decía: vete y no peques más. O sea, la recomendación era: corta con el pecado, elimina el pecado. O sea, abandónalo por completo. Porque si no, no puede haber una verdadera restauración en la vida de las personas, ni mucho menos en los hogares. La Biblia dice, mire, un ejemplo tremendo en Mateo 27, versículo 3 y 5. Ahí se habla de que Judas se arrepintió y dijo: he vendido sangre inocente. Cualquiera hubiera dicho: wow, qué arrepentimiento. Leámoslo, capítulo 27, versículo 3 y 5. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, cuando vio que condenaron a Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Fíjese cómo lo presenta la Biblia. Dice que se arrepintió, confesó, dijo: me arrepiento, he pecado. Confesó que había pecado. Pero ¿por qué no se libró? ¿Por qué? Porque se fue a ahorcar. Significa que él solamente tenía un remordimiento. El verdadero arrepentimiento puede tener lágrimas, puede tener, hermano, conmovidos sus sentimientos, pero lo que más va a determinar que la persona está arrepentida es su cambio. Si no hay cambio, el arrepentimiento queda en palabras, bla, 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 nada más palabras, pero no hay acción. Judas se arrepintió, confesó, pero se fue a ahorcar. Se ahorcó, se quitó la vida. Si realmente estaba bien arrepentido, ¿por qué se ahorcó? Porque no era un arrepentimiento genuino, como la Biblia dice, que el verdadero dolor que produce el arrepentimiento produce salvación, porque nos trae a los pies de Cristo. Pero aquel arrepentimiento que el mundo experimenta es un remordimiento nada más. Entonces lo de Judas no fue un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo le va a demostrar a usted su esposo, su esposa, que está verdaderamente arrepentido de haber sido infiel en su matrimonio? Es cuando le diga: mi amor, ahorita vengo de la iglesia de pedirle perdón al Señor. Me he arrepentido delante de Dios. Como hizo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios y contra ti. O sea, le he pedido perdón a Dios y le pido perdón a mi Padre. Así debe de ser. Vengo de pedirle perdón a Dios y ahora te pido perdón porque yo te amo y quiero vivir todo el resto de mi vida contigo. Quiero respetar a mis hijos.
Y si hay algún embarazo, pues ni modo, voy a tener que enfrentar esa situación de ayudar a esa criatura, pero yo no quiero destruir mi hogar. No quiero destruir mi familia. Yo los amo a ustedes. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay muchos hombres y muchas mujeres que por no hacer eso, ahora están en otros hogares viviendo la más triste desgracia y dolor. Y están arruinándole la vida a otra persona porque ellos simple y sencillamente no quieren reconocer que han fallado a Dios y que han fallado a su familia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y lo tremendo de esto es que aquel que fracasa en su hogar, en su familia, es bien difícil que la persona pueda superar eso. Y en otras áreas de su vida también le afecta. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuando nosotros vamos a dar ese perdón. Debe de haber un verdadero arrepentimiento. Veamos en el caso de Pedro. Capítulo 14, versículo 72 de Marcos. Dice ahí que cuando negó 3 veces al Señor, Marcos 14, 72, desde el 71 le voy a leer. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de que habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Oiga esto. Y pensando en esto, empezó a llorar. Empezó a recordar las palabras de Jesús. Pero también recordó que podía arrepentirse. Podía pedirle perdón al Señor. Y ahora él estaba manifestando una actitud de arrepentimiento con lágrimas. Con lágrimas. Se está verdaderamente arrepentido. Y la confirmación de ello usted lo hay en Juan 21. Cuando el Señor lo va a buscar, él dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Se lo pregunta. ¿Y por qué se lo pregunta? Porque, al igual que en el matrimonio, amas a esta mujer, te quieres casar con esta mujer para amarla para toda la vida, cuidar de ella, en las buenas, en las malas, en riqueza, en pobreza, en salud y enfermedad. Sí, yo amo a esta mujer, dice uno, y yo me quiero casar con ella. Bueno, démosle un aplauso, dice, porque el hombre ama a la mujer y le aplauden. De luego a la esposa igual. Y lo mismo hacía Pedro. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo, Jesús. Yo te amo tanto más que todos estos. Y muchos dicen lo mismo. Y aunque yo veo que hay matrimonios que han... Pero yo voy a seguir adelante. Pero no ponen bases. Amén. Yo no estoy diciendo que el simple hablarlos, eso es suficiente. No, hay que accionar. Amén. Hay que poner bases. Uno no puede decir: yo voy a hacer una casa bien bonita. Sí, pero ¿cómo la va a hacer? Tiene que poner bases primero. Amén. Conseguir el dinero y luego empezar a edificarla. Si no tiene eso, no lo logrará. Entonces, es importante que se pongan las bases. Entonces, Pedro hablaba, pero a la hora de demostrar, a la hora de la prueba, a la hora de la tentación, él se echó para atrás. Negó al Señor 3 veces y una vez con maldición, y a la tercera el gallo cantó. A la segunda dice acá, cantó cuando el Señor le dijo: me habrás negado 3 veces cuando el gallo cante la segunda vez. Y pensando en esto empezó a llorar amargamente. Y en Juan 21 tuvo que confesar: te amo, Señor. Aunque el original dice: te tengo afecto la tercera vez. Porque él sabía que no podía amarle con el amor ágape, el amor incondicional, el amor que no falla. Pero ahora él reconocía que era vulnerable. Pero le dice: te tengo afecto, Señor. Esa es la verdad. Y el Señor le encomienda su obra, sus ovejas, sus corderos en las manos de Pedro. O sea, en Dios hay restauración. Amén. Pero hay restauración cuando hay un verdadero arrepentimiento. Amén. Si no hay verdadero arrepentimiento, no hay restauración. Sí, nosotros nos catalogamos como gente de restauración. Nuestro eslogan en la iglesia ha sido: iglesias de restauración, tiempo de restauración.
células de restauración, todo restauración, restauración, restauración. Pero, ¿qué hacemos? Cuando un hermano cae, cuando un matrimonio se está destruyendo, vamos, luchamos, buscamos la restauración de ellos. Pues digo, yo ya sabía que ese matrimonio se iba a destruir. Yo ya sabía que esa mujer ya andaba volando bajo, el hombre ya andaba pateando el cable. Pero nosotros somos llamados a restaurar. Amén. Los ministros, los líderes, a restaurar no solo a los caídos del evangelio, sino a los matrimonios. Amén. Que es donde más está trabajando y atacando el enemigo. Dice la escritura en Proverbios 28:13 que, hermano, oiga esto es tremendo. Muchas veces los adulterios no salen a la luz. Y siempre cuesta el poder llegar a una conclusión cuando el adulterio no está claro. Pero ya lo dijimos, hermano, que no hay pecado que no deje de salir a la luz. Un día saldrá a la luz. Lo vimos en el capítulo 7 del libro de Josué. Dice 28:13 de Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oiga, qué tremendo esto. El que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Entonces, oiga esto, ojo con esto. Cuando el hombre o la mujer han fallado, lo que menos quieren es que se descubra el pecado. Y a veces cuesta porque la esposa dice, mire, él solo ahí pasa visitando a esa mujer, habla más con ella que conmigo, se van juntos a la iglesia. En la iglesia le saluda cordialmente y yo veo mucho acercamiento con ella, pero como no hay, como aquel caso de la mujer que hallaron en el acto mismo de adulterio de la Biblia y se la llevaron a Jesús, entonces no se puede determinar el pecado. De por sí eso es una imprudencia, porque ya lo dijimos, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No se puede. Tiene que haber un ceder al pecado cuando ya se está accionando, cuando ya está habiendo contacto físico, emocional con una mujer que no es mi esposa. Ya estoy en el terreno peligroso, en el terreno minado, en el terreno que me va a destruir. Entonces, como cuando la persona ha pecado, dice la escritura que la mujer que peca limpia su boca y dice, aquí no ha pasado nada. Entonces, se trata de encubrir. David trató de encubrir su pecado hasta donde pudo. Si no es Dios el que se lo descubre, nadie se lo hubiera descubierto. Él aparecía como un rey especial. ¿Por qué? Porque ha muerto su siervo Urías. Y pobrecito, dejó su esposa viuda. Y ahora, ¿quién le va a poder ayudar? David dice, yo, como soy buen rey, tráiganla, yo la voy a tomar por esposa. Y todo el pueblo probablemente le aplaudió. Dijeron, wow, qué rey tenemos. Pero era un pecado oculto. Viene Dios y lo saca a la luz. Y no, mire hermano, hay comentarios de matrimonios que dice, yo lo hubiera perdonado si en el momento que falló se hubiera arrepentido y me hubiera dicho, mira, mi amor, mi hija, o como usted trata a su esposa, te he fallado, estoy arrepentido, no quiero destruir mi hogar, ayúdame. Amén. Pero, dicen ellas, tuve que descubrirlo yo. Tuvo Dios que sacarlo a la luz. Después de tanto tiempo de estármelo negando, resultó que era verdad. Estaba en un adulterio. Estaba en una infidelidad, de esos mandados que le hacía, esa comunión, acercamiento a ella, era que ya vivía con ella. Entonces, eso es terrible. Y ahora la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oiga, qué tremendo es esto. De por sí el que encubre el pecado dice que no va a haber prosperidad para él. O sea, no le va a salir nada bueno. Y ahí va a andar luchando, escondiéndose de todo el mundo, con tal de ocultar su pecado. Pero de Dios no se puede ocultar y un día va a salir a la luz. Amén.
Va a salir a la luz porque no hay nada oculto que no deje de saberse. Amén. Entonces, si usted ha fallado y confiesa su pecado a Dios primero y a su esposa y lo ve quebrantado, lo ve arrepentido, Dios llama a esa esposa a tener misericordia, y así como Dios la ha perdonado a ella, le llama a perdonarlo a usted. Y además de eso, dice Dios, alcanzará misericordia. Pero si persiste en el hecho de seguir cubriendo y cubriendo y cubriendo, el corazón de aquella esposa o de aquel esposo se va endureciendo más y más y más. Y llega un momento que aunque usted esté pidiendo disculpas y perdón, se le va a hacer bien difícil a su cónyuge perdonarle. Se